Bienvenidos a su canal Contador Público MX en YouTube, su servidor Gonzalo Cabanillas. El día de hoy vamos a hablar de la definición de activo, pasivo y capital. Por supuesto, tenemos que referirnos al estado de situación financiera. Los conceptos y definiciones que vamos a ver se encuentran en las normas de información financiera que las emite el CINIF, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Comenzamos. El estado de situación financiera es uno de los estados básicos que nos muestra la posición financiera de una empresa, de una entidad en un momento determinado. Esto es importante porque siempre vamos a ver estado de situación financiera al 31 de enero, al 30 de septiembre, es decir, a una fecha determinada. Y bueno, continuamos. Y para este fin se presentan los activos, que es lo que posee la entidad, así hay que entenderlo de forma general. Los pasivos, que son las deudas de la entidad, es decir, lo que debe, y la diferencia entre ambos, ¿sí? Es decir, activos menos pasivos, que es el capital contable de la entidad. Entonces, este estado financiero nos muestra la posición financiera de una empresa, activos, pasivos y su diferencia, el valor residual, que es el capital contable. Empezamos con la definición de activo. Un activo es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Estos elementos que subrayé de la definición de activo, es importante saber de qué se tratan. Se dice que un recurso es controlado por una entidad cuando se tiene el derecho de obtener para sí misma, o sea, para la entidad, beneficios económicos futuros. No es de alguien más ese recurso, es de la entidad. Entonces, en ese sentido, pues como recurso tienes, por ejemplo, el inventario. Y si es tu inventario, al momento de venderlo, obtienes, ¿sí?, un beneficio. Entonces, es un recurso que tú controlas. Yo controlo el inventario, yo lo vendo y, por supuesto, la ganancia es para mí. Es importante considerar eso, recurso controlado por la entidad. Identificado, por supuesto, que puede ser identificado porque se pueden determinar los beneficios económicos que genera a la entidad. Entonces, ejemplo, lo del inventario, que al venderlo, pues tú identificas que su venta tiene un beneficio económico, ¿de acuerdo? Al rentar un inmueble, tiene un beneficio ese inmueble para ti. Entonces, se identifica, por supuesto, ¿sí?, ese beneficio, ¿ok? Cuantificado en términos monetarios, porque digo, al final la información financiera se tiene que cuantificar en moneda, ¿ok? Aquí es importante comentar que el término monetario, la cuantificación debe ser confiable. Beneficios económicos futuros, pues bueno, es que el recurso en sí representa el potencial que puede tener para la entidad de impactar favorablemente en los flujos de efectivo de la entidad o equivalentes, ya sea de forma directa o indirecta. Incluso pueden comprenderse valores de a corto o largo plazo en cuanto a la generación de liquidez, ¿ok? Entonces, este beneficio económico futuro, digo, tan sencillo como el inventario. Si tú tienes, por ejemplo, para vender automóviles, tú esperas pues vender el automóvil en algún momento, no lo tienes el automóvil ahí parado, ¿de acuerdo? Digo, tú tienes automóviles para venderlos, tú sabes que si los tienes parado, en cuanto transcurre el tiempo pierden su valor. Entonces, definitivo, la mercancía, con el inventario, esperas beneficios económicos futuros, ¿ok? Y bueno, para quitar
tal vez la plática del inventario, por ejemplo, ¿qué tal un local? El local en donde se encuentra tu mercancía, tu almacén, por ejemplo. Oye, ¿qué esperas tú de ese almacén? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio que estás sosteniendo al tener el almacén es que estás salvaguardando tu mercancía, y el hecho de tenerla guardado implica que puedes en algún momento estar atendiendo a tus clientes porque esa mercancía se está moviendo, ¿no? Entonces hay que tenerla guardada en algún lugar. Por eso se tiene un beneficio económico, pensando en algo diferente a mercancía o inventario. Y el último término a considerar es derivado de operaciones ocurridas en el pasado. Y bueno, lo que pasa es que todo activo se debe de reconocer como consecuencia de operaciones que han ocurrido en el pasado. Entonces, aquellas que se esperan que ocurran en el futuro no se deben de reconocer como un activo porque no han afectado todavía económicamente a la entidad. Yo espero vender mucho en el futuro, ¿verdad? Pero pues mientras no lo venda no me afecta a la entidad, ¿de acuerdo? Espero que con esto quede claro lo que es la definición de activo. Pasamos a la definición de pasivo. Y bueno, un pasivo es una obligación presente de una entidad identificada, cuantificada en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Estos elementos del pasivo es importante que usted los tenga en cuenta. ¿Por qué una obligación? ¿Por qué un pasivo es una obligación presente? Porque es una exigencia económica, ya sea asumida por contrato o por una ley, que la entidad identifica en el momento actual. Hay que recordar que el estado financiero de situación financiera se muestra a una fecha determinada. Entonces, por eso comentamos que la obligación es presente a la fecha del estado de situación financiera. Entonces, una obligación presente siempre implica la existencia, ¿sí?, a esa fecha de que se tiene alguna deuda con un proveedor, con un acreedor, con un banco, ¿de acuerdo? Identificada, por supuesto, porque se puede determinar que se va a tener una salida del recurso que se va a generar para la entidad. Oye, le voy a pagar al proveedor, le voy a pagar al acreedor en algún momento, a corto o largo plazo, la entidad lo va a ver. Entonces, el usuario de la información financiera, entonces va a ver ahí pasivos. Por ejemplo, por decir algo, 1 millón de pesos. Sabe que tiene una deuda que está identificada. 1 millón de pesos, 500,000 a sus proveedores, 300,000 a sus acreedores, 200,000 al banco, ¿de acuerdo? Cuantificada, por supuesto, en términos monetarios. De nuevo, tiene que ser, por supuesto, confiable esa cifra. Los estados financieros se deben de cuantificar en términos monetarios. Es algo que debe de tener lógica de hoy en adelante para nosotros los contadores. Probable disminución de recursos económicos, porque hay una certeza razonable de que habrá una salida de recursos. Es lo que comentábamos hace rato, de que, oye, es una obligación presente y el usuario de la información financiera, ver ahí sus pasivos. Yo les comentaba 1 millón de pesos. Entonces, el usuario ve y sabe que ese dinero va a salir. O sea, ese dinero, esa deuda la tiene que pagar, sí, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, eso para que usted lo tenga en cuenta con respecto a este elemento. Y bueno, el último elemento, igual que en el activo, es derivada de operaciones que ocurrieron en el pasado, por supuesto. Entonces, un pasivo se debe reconocer como consecuencia de una operación que ya ocurrió. Sí, en este sentido, oye, compré mercancía a crédito, ¿sí? Entonces, al comprar mi mercancía a crédito, se afectó mi activo porque entró la mercancía al almacén. Entonces ahí está mi recurso. Sin embargo, lo debo, y como lo debo, pues está registrado en mi pasivo en el rubro de proveedores, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que usted lo considere al momento de estar observando, estudiando la definición de pasivo. Y bueno, los tipos de pasivo o cuentas: proveedores, acreedores,
bancos, hipotecas y atendiendo a su naturaleza pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Como obligaciones de transferir efectivo equivalentes o bienes o servicios o instrumentos financieros. Por ahí en algún momento yo sé que usted estudiará muy bien la NIF B6 para efectos de ver la presentación de la información financiera. Proseguimos con el capital. En este punto es importante definir que el concepto capital contable es utilizado por las entidades lucrativas y el de patrimonio contable es utilizado para las entidades con propósitos no lucrativos. Sin embargo, para efectos del marco conceptual de las normas de información financiera, ambos los definiremos en los mismos términos. En este sentido, entonces, capital contable o patrimonio contable es el valor residual, ¿sí?, de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Vamos a explicar esto. Aquí es cuando vemos la fórmula de activos menos pasivos es igual a capital, que es pues el valor residual. De acuerdo con la NIF A5, en elementos básicos de los estados financieros, párrafos 31, 32 y 33. Entonces, el valor residual, pues, ¿qué es? Es la suma de los activos una vez deducidos todos sus pasivos. Hay que recordar que el capital o patrimonio contable, usted podría entenderlo en un inicio como las aportaciones de los propietarios o los asociados de la entidad, ¿ok? Sin embargo, no es correcto decir tal cual que el capital es o son las aportaciones de los propietarios. No, no lo es. ¿Por qué? Cuando una entidad empieza a tener operaciones financieras, ese capital o patrimonio va aumentando o disminuyendo de acuerdo a la utilidad o pérdida que se genere. Y es que la utilidad o pérdida o el aumento o disminución en el patrimonio, sí, afecta directamente el capital o patrimonio contable. Por eso lo correcto es decir que el capital es el valor residual de los activos una vez deducidos los pasivos. ¿Por qué? Porque ese patrimonio, ¿sí?, ese capital conformado por las aportaciones se está moviendo debido a la utilidad o pérdida. Disculpen que sea reiterativo en eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que usted tiene que considerar al momento de esta definición. Espero que las definiciones anteriores le ayuden a usted, compañero, colega, estudiante. Si a usted le gustó el contenido, lo invitamos a compartirlo, suscribiéndose también, por supuesto, a nuestro canal.